yo empecé de muy chico a soñar con restaurar locomotoras y máquinas a vapor, y lo que estuve haciendo hoy a la tarde es reparar un locomóvil que era una máquina que se usaba a principios de siglo, era un motor transportable a vapor, que se usaba en el campo para múltiples tareas. O sea, era un motor que podía funcionar, tenía ruedas, lo trasladaban como si fuera un tractor, pero no es un tractor, tiene un aspecto de tractor, y tenía un motor a vapor montado encima, que es lo que yo estaba armando, y eso se acoplaba o a una trilladora, o se acoplaba a una bomba de agua, o se acoplaba antiguamente los talleres tenían un eje múltiple, era un solo eje que movía todas las máquinas del taller, de un aserradero, por ejemplo, o de una tornería. Entonces los locomóviles eran muy versátiles, se utilizaban para mover distintas maquinarias. Como eran tan caros, se podían trasladar y utilizar en distintas aplicaciones. El que yo estoy restaurando es del año 1902, lo rescató un coleccionista en Catamarca, estaba en muy mal estado, y bueno, lo que yo hago es primero recuperar la integridad estructural de la máquina y luego fabricar o conseguir las piezas que le faltan. En general nada se consigue, así que hay que fabricarlas. En muchos casos se hace ingeniería inversa, o sea, se determina cuál es la pieza que falta y se rediseña o se deduce cuáles eran las dimensiones originales y se reproduce para que la máquina funcione. Claro. Gabriel, ¿de qué origen eran estas máquinas? Y había básicamente dos orígenes, uno era norteamericano y otro era inglés. La que yo estoy restaurando en este momento es inglesa. Inglesa. ¿Y venían al país en barco ya armadas o desarmadas y se armaban acá? No, estas venían armadas porque eran máquinas chicas, calcule que el locomóvil tendrá 3,5 metros de largo, 2 metros y pico. Los había grandes, medianos, chicos. También había tractores a vapor, que esos sí eran monstruosos. La rueda de un tractor a vapor deben tener 2 metros y pico de diámetro. Eran máquinas muy pesadas, pero sí venían en barco. De hecho, las locomotoras a vapor también venían totalmente armadas, por lo menos al principio. Claro. Después se empezaron a armar acá. Claro. Gabriel, en el caso de estos locomóvil, ¿se pueden restaurar íntegramente o si falta alguna cuestión fundamental, no se pueden volver a andar? Mire, yo siempre digo que todo lo que se pudo hacer en el siglo XIX se puede volver a hacer en el siglo XXI. Es una cuestión de disponibilidad económica, pero todo se puede hacer, no hay forma, o sea, no hay nada que no se pueda volver a construir. Claro. Y si no están los planos, bueno, se rediseña o se rearma en base al... Uno cuando comprende estas máquinas, el sistema es muy simple, no es nada complejo, entonces uno puede deducir en base a lo que queda del mecanismo, cómo era el mecanismo faltante, y de esa forma se fabrican las piezas, ¿no? Claro. ¿Esto funcionaba a vapor también, a leña? Claro, funcionaba a vapor y en general se usaba mucho para la trilla, o sea, para separar el famoso paja del trigo. Claro. Entonces se colocaba el locomóvil a una distancia por lo menos de 20 a 25 metros de la trilladora para que las chispas de la caldera no cayeran sobre el trigo que estaba recién cortado. Y una vez que la trilladora separaba el grano, toda la paja que sobraba se usaba para echar a la caldera y mantener el locomóvil en marcha. Claro. Usted sabe que en nuestro programa tenemos un espacio que se llama Fotos con Historia. Diego Promencio desde Bahía Blanca nos va contando todas las semanas viajes que realiza por la Patagonia. Y hace un tiempo nos mostró una foto que está de un locomóvil, me parece, que está en Río Grande. No sabíamos de qué se trataba y ahora nos estamos dando cuenta, Gabriel, que ha sido una máquina de estas que está en Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, semi abandonada. Sí, bueno, en Argentina han quedado pocos locomóviles dispersos. En Chile hay muchos, uno anda por Chile y los ve tirados o de adorno en la puerta de las estancias. En Argentina, que yo sepa, hay que no estén en manos de privados. En Trevelin hay un museo que tiene varios, ahí en donde era el molino de Trevelin de harina. Exacto, sí, en lo de Owens.
Sí, y ellos tienen, y hay un señor que tiene un molino, que ahora no me sale el nombre de este muchacho, que él hizo una reproducción de un molino harinero de la época, Melvin se llama él. Melvin Evans. Melvin, y Melvin tiene un locomóvil en marcha y lo exhibe también en marcha, ¿no? Pero no sé dónde lo obtuvo, pero está original, no es un locomóvil restaurado, es un locomóvil que está completísimo, original. Totalmente. Pero son escasos ya, difíciles de encontrar. Gabriel, bueno, lo saco de este trabajo que estaba haciendo hoy a la tarde y lo llevo a otra de sus pasiones, de sus trabajos que han tenido mucho impacto en nuestra Patagonia, en Río Gallegos y en Jacobasi. Estamos hablando de la restauración de locomotoras a vapor. Empecemos por Río Gallegos. Cuéntenos, la Emperatriz se llama, ¿verdad? No, la Emperatriz es una locomotora que está en Pérez, en la provincia de Santa Fe, cerca de la ciudad de Rosario. La Emperatriz tiene ese apodo porque era la locomotora insignia del Ferrocarril Central Argentino, que era el ferrocarril que iba de Buenos Aires a Tucumán, y esa locomotora en particular fue la que traccionó el tren que llevó al Príncipe de Gales. Era conducida por un maquinista que es muy famoso entre el mundo ferroviario, que se llamaba Francisco Savio, que conducía su locomotora a carbón vestido de saco blanco, él y su foguista. Y la locomotora era tan reluciente que el hombre no se ensuciaba, y cuando el Príncipe de Gales, que viajó con él, vio esa escena, fue a la máquina, lo saludó y le dijo que usted era el gentleman de los maquinistas. Entonces, a partir de ese gesto del Príncipe de Gales, a la máquina se la apodó la Emperatriz. Y luego esa máquina fue la que se ocupó siempre de tirar de los trenes presidenciales, y hoy se encuentra preservada en la ciudad de Pérez, en lo que eran los talleres Pérez del Ferrocarril Central Argentino, y yo tuve el privilegio de volverla a la vida en el año 2010, y desde entonces me ocupo de mantenerla en marcha y exhibirla cuando hay alguna posibilidad de hacer un evento. Claro. ¿Y la de Río Gallegos? La de Río Gallegos fue una Mitsubishi del ramal de Río Turbio a Río Gallegos, que es una máquina que restauramos en el año 2015. Lamentablemente es un trabajo que quedó inconcluso porque, bueno, el gobierno en ese entonces perdió las elecciones, y el gobierno que tomó luego la dirección de la empresa ICRT decidió no continuar con los trabajos, y bueno, hay una cuestión legal que impide que esto se resuelva hasta tanto se aclaren unas cuestiones. La máquina está terminada y guardada en un galpón en Río Turbio, y asimismo toda la formación. Nosotros restauramos 4 coches familiares de belgas del año 1922, se los restauró en Esquel, quedaron como nuevos, y más los 2 furgones de cola, pero bueno, toda la formación está de alguna manera judicializada, y todavía nunca ese tren pudo cumplir un servicio turístico para el cual fue creado. Pero bueno, para mí personalmente fue un trabajo técnicamente de los más grandes que hice, y de mayor precisión. O sea, es una máquina que se reparó muy profundamente, preparándola justamente para poder encarar viajes turísticos de todo el recorrido del ramal, que son 300 kilómetros de Gallegos a Turbio, y bueno, es una asignatura pendiente por ahora. Pero esa máquina es una Mitsubishi primera serie, la del año 1956, es la 119. Una pregunta desde la ignorancia, Gabriel. Uno supone que los ingleses, los norteamericanos, han sido los tradicionales constructores de locomotoras a vapor, pero usted me dice que hay una Mitsubishi, es decir, una locomotora a vapor japonesa. Sí, bueno, hay locomotoras canadienses, hay locomotoras americanas, hay japonesas, hay alemanas. Las de Jacobasi son alemanas. Claro. Jacobasi tiene las Henschel alemanas y las Baldwin norteamericanas. Si vamos a ser estrictos, las Mitsubishi japonesas son en realidad Baldwin norteamericanas fabricadas en Japón, porque son máquinas que se fabricaron en la posguerra,
entiendo yo, durante la ocupación norteamericana, y entendiendo de locomotoras, usted mira una Mitsubishi y es idéntica a una Baldwin, no hay diferencias. Claro. Entonces, yo tuve la oportunidad de reparar las dos, y ahora en este momento estoy trabajando también en Santiago de Chile, reparando una Alco que es canadiense, y es la misma máquina, no hay, es como agarrar un Falcon y desarmarlo, agarrar un Falcon argentino y decir, bueno, agarro, no sé, un Falcon rumano y es lo mismo, Claro. No hay diferencia. O el R12 y el Lada. Claro, son absolutamente similares, ¿no? Claro. Cambian cosas, sutilezas, pero digamos, las máquinas de vapor tienen determinadas características que las hacen, le dan una personalidad. Por ejemplo, el tipo de chasis que tienen, si tienen chasis de barra, chasis de placa, hay una serie de cuestiones, el tipo de lubricación que utilizan, la distribución que usan para el vapor. Bueno, hay ciertas cosas que las identifican, le dan una personalidad al fabricante. Claro. Y las Baldwin tienen una personalidad muy definida, y las Mitsubishi y las Alco son exactamente iguales, o sea que digamos, no podemos dejar de suponer que estaba todo digitado por la misma fábrica, ¿no? Le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con el restaurador de locomotoras a vapor de nuestro país, con Gabriel Asenjo. Gabriel, el trabajo en Jacobasi con la trochita lleva ya varios años, se han recuperado creo que por lo menos 2 o 3 locomotoras a vapor, y allí hay también mucha emoción, mucha cuestión histórica, mucho afecto por esa trochita. Bueno, Jacobasi ha sido un hito en mi vida. Yo el otro día tuve la suerte estaba en Jacobasi, estuve hasta el lunes, y almorzaba con una persona, con el ingeniero Néstor Fattori, que fue quien en su momento, hace 10 años, me convocó para empezar este trabajo. Y bueno, en mi vida hay un antes y un después de Jacobasi. Fue algo que cambió para siempre. Yo esta actividad de reparar locomotoras la empecé en forma amateur. Yo en realidad soy técnico mecánico, tengo una empresita de fabricación de herramientas. Yo fabrico herramientas de diamante de alta precisión, y las locomotoras de vapor fueron siempre una pasión desde que tenga uso de razón. No me acuerdo cuándo me empezaron a gustar, creo que siempre me gustaron. Y tengo uno de esos recuerdos infantiles que a veces, bueno, uno en la memoria le traiciona. Hola, Gabriel. Lo hemos perdido lamentablemente, pero vamos a recuperarlo enseguida porque lo vamos a volver a llamar, y allí está. Me decía Gabriel que usted tiene recuerdos desde muy chiquito que ya le gustaban las locomotoras. Claro, yo tengo un recuerdo, una imagen, que no sé si es absolutamente real, porque veo que la mente a veces lo traiciona a uno y le fabula cosas, pero yo tengo una imagen de estar en brazos de mi madre y ver entrar una locomotora a vapor en la estación de Hurlingham, que es mi ciudad natal, acá en Buenos Aires. Tengo una imagen muy clara de eso. Tal vez no sea exactamente la imagen que yo vi, pero se le debe parecer mucho. Y desde aquel momento hasta la actualidad, nunca dejé de sentirme muy atraído por una locomotora a vapor. Entonces mi sueño, cuando a mí me preguntaban cuando era chico qué iba a hacer cuando fuera grande, yo decía maquinista de máquina a vapor. Pero bueno, cuando fui grande ya las máquinas de vapor no existían, por lo menos no circulaban más. Tuve la suerte de viajar a vapor en la década del 60, todavía existían, y yo las miraba como dice el tango, con la ñata contra el vidrio cuando las máquinas pasaban. Yo tengo familia en el interior de la provincia de Buenos Aires, y mis tíos abuelos eran ferroviarios, entonces yo me iba a la estación y me dejaban subir a las máquinas, y era toda una cosa muy apasionante para un chico. Claro. Y luego una vez leí también en una revista, ¿se acuerdan las famosas elecciones? Sí, claro. Esperando en el dentista cuando era chico que me atiendan por la ortodoncia, leí una historia de un hombre que encontró en Canadá una locomotora enterrada, la desenterró y la restauró y la puso en marcha. Y yo decía, yo quiero hacer eso, me decía para mí, ¿no? Pero eso fue una fantasía que quedó en ese nivel de fantasía hasta que fui bastante más grande. Yo soy veterano de guerra de Malvinas, tuve el honor de combatir en Malvinas,
Y cuando volví de la guerra, bueno, después de muchos años de andar un poquito con el rumbo perdido, porque esas cuestiones a uno lo afectan, alguien me dijo que por qué no ponía mi energía en algo positivo, y ahí fue donde decidí asociarme al Ferroclub Argentino, que es una institución acá en Buenos Aires sin fines de lucro, la institución de restauración de material histórico ferroviario más grande del país, de la que hoy soy presidente. Y ahí empecé a aprender la mecánica del vapor, porque yo de vapor no sabía nada, sabía y sé mucho de mecánica por mi profesión, pero no de mecánica de vapor en particular. Tuve la suerte de poder hacer el curso de maquinista, si bien no pude rendir el examen porque por una cuestión sindical los que no somos ferroviarios no podemos rendir, pero el conocimiento lo tengo. Y a partir de ahí empecé a restaurar locomotoras en forma amateur. Siempre fue un hobby, lo hice durante 10 años como hobby, hasta que la gente de Tren Patagónico, en este caso a través del ingeniero Fattori, contactan al Ferroclub para pedir asesoramiento para la trochita, y bueno, ahí es donde yo me ofrezco en forma particular, no como miembro del Ferroclub, dejo mi cargo de presidente y me dedico en Jacobacci a partir de ese momento a restaurar la primera que pusimos en marcha, que fue la locomotora 3, la Baldwin. Claro. Luego de eso restauramos la 104, que es la que actualmente está en servicio como titular, es la que hace los viajes todos los sábados. Y tercero empecé a armar la 19, que es la que ahora estoy terminando, que si Dios quiere la tenemos en marcha a fin de año, ya en servicio. Y en el medio de todo eso me contrató la gente de Esquel y le restauré una locomotora que tiene una historia muy particular para mí, porque mis padres viajaron a Esquel cuando yo era muy chico, o no había nacido, mejor dicho, y ellos siempre me hablaban de la trochita y para mí era algo místico conocerla. Y cuando tuve 10 años me llevaron a Esquel y yo por favor quería conocer la trochita, entonces me llevaron a la estación, me saqué una foto en una locomotora, que fue la que tuve la suerte de restaurar 40 años después, que es la 114, que hoy es la que está en servicio en Esquel. Así que bueno, fue una historia muy, como dicen ustedes los periodistas, de color, ¿no? Claro, no, totalmente. No, pero además, Gabriel, lo que decíamos hoy en el programa al principio es que el trabajo de restauración tiene también una importancia emotiva, más allá del talento y la dedicación, porque es volver a darle vida a un elemento que en muchos casos fue dejado de lado por el progreso y además fue abandonado, fue dejado a la intemperie. Realmente se han producido crímenes con este tipo de maquinarias. Se han producido y se siguen produciendo. En general las locomotoras a vapor son una especie de fetiche, yo no sé por qué, para los políticos, ¿no? Les encanta ponerlas en plaza, pintarlas de colores, hacer cualquier tipo de artilugios, y nadie le da el valor histórico que tienen. Nosotros en el club no le llamamos restaurar, le llamamos preservar, nosotros hacemos preservación. Ajá. Y más allá de que a veces uno pueda o no devolverle la vida a una máquina por una cuestión económica, lo mínimo que se trata es que no se deteriore más, claro, que se la preserve para que el día de mañana pueda ser restaurada. Y acá hemos trabajado mucho en la exhibición de los trabajos de reparación que hacemos, y usted tiene que ver cómo los chicos jóvenes que nunca tuvieron la oportunidad de ver una máquina de vapor en marcha se asombran cuando la ven. Y eso es historia pura. O sea, nuestro país fue construido sobre los rieles de los ferrocarriles de principio de siglo. De hecho, la Trochita era un ferrocarril de fomento, como lo era el ferrocarril de Puerto San Antonio en Nahuel hoy actualmente el Tren Patagónico. Como iban a ser los ferrocarriles que nunca se terminaron, el de Puerto Madryn, el de Comodoro Rivadavia a Colonia Sarmiento, el de Colonia Las Heras a ¿cómo se llama?, Puerto Deseado. Todos esos ferrocarriles que nunca fueron terminados, que formaban parte de una red troncal que iba por toda la Patagonia, fueron de alguna manera la base de lo que es el país hoy, más allá de la red ferroviaria que hicieron los ingleses, que obviamente servía exclusivamente a los intereses de ellos, no a los intereses del país. Exactamente. Y lo mismo que todos los ferrocarriles del norte son ferrocarriles de trocha angosta, porque son ferrocarriles de fomento, eran de bajo costo.
Si usted se fija, la trocha de cada tren le habla de su historia y de su porqué. Cuando usted encuentra un ferrocarril de trocha angosta, o súper angosta como es la trochita, es una cuestión económica, eran ferrocarriles económicos, de bajo costo de instalación, pero también de bajo porcentaje de carga, o sea, no podían transportar mucha carga. Entonces no eran comercialmente muy viables, pero el Estado los instalaba igual porque era la manera de darle conectividad a esa gente que estaba haciendo patria allá en la Patagonia, sino cómo se trasladaban, cómo llegaban las mercaderías, cómo sacaban la lana. Si usted escucha la historia en Trevelin de cómo venían con las carretas de Puerto Madryn y después cómo les cambió la vida el hecho de tener el tren, es increíble la importancia que tuvo a principios de siglo este medio de transporte. Y bueno, lamentablemente ha sido un medio de transporte muy bastardeado y las máquinas de vapor han sido objeto de adorno, de fetiche o simplemente de ser chatarreadas. Claro. Por eso que bueno, siempre digo que hay gente que se dedica a salvar ballenas, yo me dedico a salvar locomotoras, porque cada una que veo la quiero poner en marcha, la quiero preservar, es una especie de compulsión que tengo, ¿no? Gabriel, entre nuestra audiencia, bueno, después le voy a comentar desde dónde nos están viendo en vivo por Facebook, pero tenemos en la audiencia gente grande y gente muy joven. Por ejemplo, José Villar de Villa Regina tiene 25 años y pide por favor que le explique cómo funciona una máquina a vapor, el motor, supongo yo, cómo es el combustible. Bueno, la máquina de vapor es una máquina de combustión externa. Los motores de los autos generan una explosión adentro del cilindro que hace una expansión que empuja el pistón y el coche se mueve. Ajá. La máquina de vapor, la energía la acumula afuera en la caldera. Usted calienta el agua levanta presión como una olla, como una pava que está cerrada, una olla de presión. Entonces todo ese calor que usted está entregándole al horno se transforma en energía potencial, energía acumulada como un globo inflado, como un compresor adentro de la caldera. Cuando el maquinista abre el regulador, lo que hace es mandar ese vapor a los pistones, donde el vapor se expande, se estira como un resorte, se abre y empuja el pistón. Y el pistón se mueve y la máquina funciona. Es un principio diferente al del auto, porque en el auto la expansión se produce por una explosión que pasa dentro del cilindro. Acá la energía está acumulada fuera del cilindro y se la deja entrar. Gabriel, cuando usted restaura este tipo de locomotoras a vapor, ¿cuál es la parte de la locomotora que hay que tener más cuidado? Porque si esa está muy destruida no se la puede poner en marcha. Bueno, yo siempre digo que las locomotoras a vapor no les sobra nada ni les falta nada. Ajá. O sea, nada les sobra, ni siquiera una chaveta. Cualquier chaveta de 5 pesos que usted subestime lo puede dejar tirado. Claro. Así que hay que ser muy respetuoso con las máquinas de vapor. Pero estructuralmente el alma de la máquina de vapor es la caldera. Claro. Entonces, si no hay caldera no hay máquina, y si hay caldera tenemos la mitad del camino resuelto, ¿no?